Vamos al segundo tema. Los ataques a la ortodoxia en los siglos XVIII y XIX. Hemos visto todo hasta el siglo XVII. Como han visto, hemos saltado casi 12 siglos porque el pensamiento de Agustín de Hipona se agarró y va a perseguir. Ya 12 siglos se ha agarrado. En sí, los que se van a pelear van a ser Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, los dos pensamientos más grandes. Y todos los pensamientos teológicos de hoy tienen su base en estos dos. ¿Ya? Y como han visto, algunos tienen creencia de Pelagio, de Arminio, de Calvino. Entonces somos como un Frankenstein en nuestra fe, ¿no? Es parte de cada fe. Entonces, nadie puede decir, mi doctrina es sana, ¿no? Es pura. Mezcla de todo. Actualidad, ¿ya? Lo que vemos hoy. Hoy en la actualidad se habla mucho del juicio de la fe. Hoy en día el mundo está empecinado en enjuiciar la fe de las personas. Es decir, es verdadera, es auténtica la fe. Entre dos teólogos incluso el debate va a ser, ¿de verdad tú eres salvo o no? Ese va a ser el problema hoy en día. El otro aspecto es la falta de respeto a la Biblia. Aún los mismos cristianos no van a respetar las Escrituras. Hubo una persona que se atrevió a decir esto, ¿no? De que Jesús fue el más grande perdedor de la historia, un pastor, predicando. Otro va a decir de que nosotros, o la palabra ungido, que aparece en el Evangelio, que significa Mesías, o sea, que es ungido, Cristás, puede ser cualquier persona ungida por algo. Entonces nosotros también somos ungidos al momento de recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, el término ungido, bien podríamos tomarlo nosotros también, y no solamente Cristo. En sí Cristo es nuestro hermano mayor. Eso es lo que dijo esta persona. Otra persona, pastor actual, ¿no? Famoso, él dijo, si el león, bueno, hace esta pregunta, ¿no? El león cuando tiene cría, ¿qué es su cría? Leoncita. El elefante. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jehová. ¿No? ¿Y cómo se llaman los hijos de Jehová? Jehová Junior, dijo. Entonces somos Jehová Juniors. Somos dioses pequeños. Exactamente, ¿no? Tristemente es una realidad esto. ¿Ya? Y todos hoy en día hacen burla incluso de algunas cosas de las Escrituras, ¿no? O sea, no hay un respeto a la Biblia. Eso es lo tanto fuera de la iglesia como dentro. Como hemos visto ahora, todos los ataques eran dentro de la iglesia, ¿no? O sea, y eran pensamientos que no eran tan herejías comparado a lo de ahora, ¿no? Imagínense que hoy en día uno de estos pensamientos de que somos igual a Dios, nosotros como seres humanos, lo hubiéramos dicho en el siglo IV. Entre Calvino y Arminio nos despellejaban, nos quemaban y nos ahorcaban para más encima, ¿no? Entonces, para que aprendamos. Entonces, hoy en día hay más herejía que en todo el desarrollo de la historia, ¿no? Antes lo hicieron por ignorancia, hoy en día lo hacen sabiendo. Esa es la gran diferencia. En estos dos siglos hay una guerra contra la ortodoxia, ¿ya? Contra la escritura, contra la fe correcta. Y hay varios frentes. Vamos a ver 4 frentes, que uno es el humanismo, el otro es el pensamiento filosófico, el nacimiento de lo que va a ser el liberalismo teológico y las teorías de la ciencia y el materialismo, que hasta hoy siguen dentro de la iglesia. Por lo tanto, hay ataques en estos siglos internos dentro de la iglesia y hay externos también, ¿ya? Entonces van a haber ataques desde los dos ámbitos. Empecemos con lo que es el humanismo. El humanismo va a tener su influencia de la época considerada o llamada el Renacimiento. Que el Renacimiento nace con lo que es una renovación literaria, artística y científica. Y propiamente empieza en el siglo XV y XVI, pero es en el siglo XVIII cuando esto pega muy fuerte en lo que va a ser la iglesia.
¿Cuál era el pensamiento del humanismo? El humanismo va a centrarse en los intereses de los asuntos de este mundo. Entonces, no importa tanto el más allá, lo importante es el aquí y el ahora. Entonces, va a dudar el humanismo de, ¿qué me asegura de que existe el más allá? Si hoy aquí sufro, si hoy aquí no disfruto, ¿qué pasa si lo de allá no existe? Entonces, esa es la lógica del pensamiento humanista. ¿Cómo? Como vamos y vivamos que mañana moriremos, ¿no? También se centra en la importancia del hombre en la construcción de su propio destino. Entonces, tú eres el único que puedes cambiar tu destino, ¿no? Aquí y ahora. Nuevamente comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Entonces, la religión no te va a cambiar, no te va a salvar. Es más, recordemos, siglo XVI, se ha demostrado que la Tierra no era cuadrada, se ha demostrado que el Sol era el centro del universo, se ha demostrado que los planetas no eran impulsados por los angelitos que llevaban de aquí para allá. Entonces se ha demostrado con la ciencia de que la religión está mal, ¿no? De que están errados. Y por lo tanto, si la religión nace de la Biblia, ¿quién está mal? La Biblia. La Biblia es un error. Por lo tanto, necesitamos enfocarnos en lo que es el humanismo, en Dios. Ya no en Dios. Hasta esta época del siglo XV, el centro era Dios. Podía ser que tú seas científico, pero eras cristiano. De nombre aunque sea, pero eras cristiano. Ahora, a partir de aquí, eres científico, no puedes ser cristiano. Porque el cristianismo es para tontos. Hay una atención también muy impulsada en lo que son las culturas antiguas de Grecia y Roma. Entonces, muchos se van a enfocar en estas dos culturas. ¿Y cuál es el propósito de enfocarnos en Grecia y en Roma? ¿Por qué en esta época nos enfocamos en Grecia y en Roma? ¿Qué quiere destruir el humanismo? Según lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Cuál es su interés principal? Destruir el cristianismo. Entonces, ¿por qué quieren ver o estudiar la cultura griega y romana? Porque son en las culturas en las cuales el cristianismo ha conseguido su mayor expansión. Exacto. Si logramos ver qué pasó en Grecia y en Roma, vamos a demostrar que el cristianismo es mentira. El propósito es ver las ideas y los escritos con ojos más críticos, y esto por medio de una dependencia más aguda en lo que va a ser la razón. Entonces, bueno, hasta ahora la Biblia decía, la iglesia agarraba la Biblia y decía que la tierra es cuadrada, y así saquen una foto desde el espacio y muestren que es redonda, porque la Biblia dice que es cuadrada, lo vamos a creer. Ahora el humanismo va a decir, a ver, veamos qué nos dice la Biblia verdaderamente. Y vayamos a su fuente, ¿no? Vayamos a Grecia, a la cultura griega, y veamos si de verdad tiene razón la Biblia. Y se van a agarrar de todas las cosas, los errores que han cometido la iglesia para tratar de desvirtuar el cristianismo. Y la meta para poder llegar a una verdad ya no es la religión. La meta va a ser, o el medio va a ser la razón, el pensamiento, pensar. La segunda corriente es lo que se conoce como racionalismo. Y el racionalismo llega a su auge 200 años después del anterior pensamiento. Es lo que se conoce como el siglo de las luces. Es decir, hasta antes de esto, la iglesia es como que ha enceguecido a todos en una oscuridad y no ha dejado que la gente piense. Le han dicho, tú tienes que creer esto, y la iglesia o las personas debían creer eso porque la iglesia lo decía. Es decir, la mente estaba subyugada a la autoridad eclesial. El pensamiento del racionalismo es, en primer lugar, rechaza la revelación. El racionalismo va a decir, no existe, es imposible que Dios se haya revelado aquí. Esto no es palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a Grecia y vamos a ver que sí existieron algunas cosas, sí existió Jesús quizás, pero es simplemente, esto es así como el libro de historia de Bolivia, esto es el libro Historia del Judaísmo, no es palabra de Dios.
¿Cuál es el motivo de que todo, incluso la Biblia y la existencia de Dios, debería explicarse mediante la razón? Si Dios verdaderamente existe, entonces deberíamos poder comprobarlo con nuestra mente. Aquí va a hablar también lo que va a hacer Tomás de Aquino, ¿no? Hablar de las pruebas irrefutables de los 5 puntos de la existencia de Dios, ¿no? A través de la razón. Lo interesante de que los racionalistas no se declaran antirreligiosos, es decir, ateos. Ellos no dicen somos antirreligiosos, ellos van a decir somos cristianos. Pero ¿qué va a pasar? Ellos no pueden aceptar muchas doctrinas de la ortodoxia. Ellos van a decir, bueno, pensemos a ver, la iglesia antes nos dijo que la tierra era cuadrada. Hemos demostrado que no es cierto. La iglesia nos ha dicho que los planetas giran en torno a la tierra y son impulsados por ángeles. Es mentira, se ha demostrado que no es cierto. Entonces, ¿será que si la Biblia me dice que existe un Dios, ¿será que podría existir de verdad? ¿Será que los milagros que contiene la Biblia y que no se pueden explicar y entender por la razón, ¿será que en verdad existieron? Entonces ellos van a decir, somos cristianos, pero hay algunas doctrinas, algunas enseñanzas de la ortodoxia que no compartimos. Ese va a ser el dilema ahora. El racionalismo aboga por el establecimiento de una religión que pruebe sus postulados en los límites de la razón. Entonces ahora el racionalista va a decir, a ver, ¿quieres defenderte? Ven, hablemos, pero no solamente de la perspectiva de la Biblia. Hablemos de la razón también, de la perspectiva de la razón. Piensa un poquito para hablar. Eso es lo que va a ser el postulado del racionalismo. Y entramos al primer pensador, René Descartes, Descartes. Él era católico francés. Como vemos, era cristiano. ¿Cuál fue el pensamiento famoso de él? Pienso, luego existo. Esto va en contra de lo que dijo San Agustín en el siglo IV prácticamente. Y él dijo, cree para que puedas entender. Entonces, primero creo y luego entiendo la palabra. ¿Qué va a decir René Descartes? Primero existo, o primero pienso, primero entiendo y luego existo, ¿no? Luego existe algo, así. Esa es la paráfrasis, ¿no? Si yo puedo leer algo y lo entiendo con mi mente, entonces ese algo existe. Eso es lo que va a decir René Descartes. El planteamiento, se debe dudar de todo hasta que sea probado. Tú me dices algo, yo lo voy a dudar hasta que se compruebe que lo que dices es verdad. El segundo planteamiento, la prueba tiene que ser tan lógica como una demostración matemática. Entonces, me tienes que prácticamente convencer con tu prueba. Dice que Dios existe, muéstramelo con una prueba, ¿no? Yo pueda convencerme, que no haya dudas. El punto de partida de Descartes va a ser la duda. Parto de la duda. Lo que me dicen no es cierto hasta que tú me lo demuestres, y esa prueba tiene que ser incuestionable, ¿ya? No te voy a poder cuestionar. Por ejemplo, me dices que el agua es incolora, inolora e insípida, ¿no? Que no tiene sabor. Entonces, solo lo voy a creer cuando yo la pruebe y pueda comprobar de que es así. Mientras tanto, no, lo dudo. Eso es lo que va a decir René Descartes. También dice de que se debe encontrar un punto de partida del cual no se pueda dudar, ¿no? Es decir, si quieres demostrar la existencia de Dios, plantea un punto del cual no se pueda dudar. Ahora, ¿cuál es el problema de Descartes? Su pensamiento es pienso, luego existo, ¿ya? O pienso y luego entiendo o llega a existir una verdad. ¿Cuál es el problema de ese pensamiento de Descartes? Partiendo de su mismo argumento de duda, lo que él llama la duda metódica. El sistema del pensamiento de Descartes está basado en lo que él llama verdades evidentes, es decir, hay principios y verdades que son obvias y que no se puede dudar, ¿ya? No se pueden refutar. ¿Cuál va a ser el punto de partida de Descartes? Su existencia misma como ser pensante. Yo existo y por eso puedo pensar.
Entonces nadie me puede cuestionar de que yo existo, ¿verdad? Entonces me están viendo. Ese es el punto de partida de Descartes. Él dice que la razón por sí sola puede comprobar dos cosas, o debería comprobar dos cosas. Por un lado, la existencia de Dios, y por otro lado, la existencia del alma. El planteamiento de Descartes. Descartes es el creador de lo que se llama metafísica moderna. Él en sí lo que ataca son los principios escolásticos, a través de su método de la duda metódica. Ahora lo interesante es que él llama método a su hipótesis. Él hace una hipótesis y lo llama método, algo que desde su punto de partida del mismo Descartes no era correcto. ¿No? ¿Por qué? Solamente él lo decía, no era comprobable. Entonces él mismo está rompiendo su propio método. ¿No? Ahora entendamos un poco lo que pasa con Descartes. Él está en esta época cuando hay persecución entre la iglesia, o oposición entre la iglesia católica y los protestantes. Está el tiempo de las cruzadas y todo lo demás, la Guerra Santa. Y de pronto él como católico duda de por qué, si son hermanos en la fe, si hasta hace poco eran unidos, ¿por qué ahora se están matando entre ellos mismos? Esa es la duda de Descartes. Y de allí nace su método de la duda metódica. Si ellos dicen algo y hacen otra cosa, ¿será verdad el cristianismo? Esa es la cuestionante de Descartes. ¿Qué es lo que va a decir Francis Bacon? El pensamiento de él es: toda investigación debe partir de la inducción para así descubrir la razón de existir. Hasta ahora el método que se utilizaba era el deductivo. ¿Qué va a decir Bacon? Hay que ir desde la inducción. ¿Alguien entiende lo que es la inducción? El método inductivo. Sí, hay que entrar, conocer el contexto, conocer al escritor, conocer las influencias, conocer el idioma. Y de lo básico hasta lo amplio, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ahora eso es lo que va a decir Bacon. Hay que ir a la verdad y sacar todo lo demás para poder ver si es cierto o no. Y eso es la razón de existir. ¿Ya? Hay que ver si de verdad el Dios que dice la Biblia, Jesús y todo lo demás, en verdad existe. Y eso es a través del análisis, ¿no? Parto de ese principio, la existencia de Dios, y voy a analizar todo para ver, a través de la razón, los argumentos suficientes para comprobar esta existencia o no. El planteamiento de Bacon es: se hace primero una hipótesis basada sobre las observaciones. Es decir, tienes tu postulado. ¿En qué te basas para decir de que Dios existe? En primer lugar, ¿cuál es tu argumento? ¿Cuál es el argumento para decir de que Dios existe? ¿Cuál es la tesis de ustedes? La creación misma da testimonio de la existencia de Dios. Bien, Tomás de Aquino, ¿no? Que va a plantear el hecho de la naturaleza. Sabemos que está en la Biblia, ¿no? Pero Tomás de Aquino va a ser el primero en trabajar en esto. ¿Ya? Entonces, esa es tu hipótesis. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. ¿Ya? Vamos a ir para ver si esa observación es verdadera o es falsa. ¿Ya? Se verifica la hipótesis probándola varias veces. Entonces, vamos a probar tu hipótesis. ¿Ya? Vamos a ver si es verdad de que la creación fue originada por Dios. La hipótesis se convierte en ley si siguen resultando afirmativas las pruebas. Es decir, se le va a probar una y otra vez cualquier cosa, no solamente Dios, sino cualquier cosa tiene que ser probada. Hablamos al ejemplo del agua. No tienes color, sabor ni olor y vamos a probarla varias veces. Vamos a tomar varias veces agua y finalmente cuando lleguemos a comprobar que el agua no tiene estas tres cosas, vamos a decir que es un conocimiento verdadero, ¿no? Es una ley. Entonces vamos a decir, el agua siempre es sin color, sin olor ni sabor. Entonces hay un paso de hipótesis a verdad. Eso es lo que va a decir Bacon. El sistema de Bacon está basado en la investigación científica independientemente del principio de autoridad y del razonamiento escolástico y deductivo. ¿Qué decía la Iglesia? Nuevamente, el Papa es representante de Dios en la tierra, de Cristo en la tierra. La palabra del Papa es ley. Si el Papa dice que los elefantes son rosados, no hay por qué dudarlo.
Hay que pintar los elefantes de rosado para ir en contra del Papa. ¿Qué va a decir Bacon? Tienes tú, como ser pensante, derecho a cuestionar eso. Esa es hipótesis del Papa. Ahora tú, ¿qué entiendes al momento de ir a la Biblia de eso que ha dicho el Papa? Eso es lo que va a decir. Esa es la base del pensamiento de Immanuel Kant. Sí, va a ser lo que va a recopilar todo Kant. Y Kant va a ser prácticamente el antecesor a Barth, ¿no? Y Barth va a ser el que va a estructurar totalmente, y todos los pensamientos teológicos contemporáneos hoy tienen su raíz en Karl Barth, ¿no? Somos barthianos. Sí. Y claro, Barth va a recopilar de todos, ¿no? De Schleiermacher, que es conocido como el padre del idealismo o del romanticismo alemán. Entonces es un gran teólogo que de allí también va a sacar algunos argumentos, ¿no? Y va a ampliar. Por lo tanto, él va a decir es necesario evitar, lo primero, la tendencia de aceptar cualquier idea científica o filosófica solo porque una autoridad lo diga. Y esto hoy en día ya se ha movido a la iglesia, ¿verdad? Antes era lo que dice el pastor, es ley, ¿no? Hoy en día dice el pastor, ¿no? Ahora es, pero esa es su verdad, pastor. Eso es lo que usted cree. Yo creo esto otro, ¿verdad? Ese es el pensamiento hoy en día. Es de Bacon. Él desarrolla lo que va a ser el método científico. Cuando decimos desarrolla es que él lo va a moldar, lo va a estructurar y va a desarrollarlo para cómo hacer el hecho de que si algo existe, se debe demostrar. Él lo va a estructurar mejor, lo va a desarrollar. Es el padre, puede considerarse de este método científico. Por cierto, el método científico ya cayó, ¿no? Con esto de la posmodernidad, lo que es verdad para ti es mentira para mí, quizás. Si lo pruebo, ¿qué me importa? No es interesante. Es una buena época para volver al colegio. Dos pensadores, Wilhelm y Baruch Spinoza, ellos amplían las ideas de Descartes. Su planteamiento es: el hombre puede alcanzar el conocimiento por medio de la razón y el uso del método científico. Entonces aquí ya se está hablando de que puedo llegar a conocer a través de la razón, solo por la razón. Puedo llegar a conocer a Dios o la existencia de algo a través de pensar. Entonces nuevamente el ser pensante, recordemos humanismo. Isaac Newton, él es el impulsor de la filosofía racionalista de Descartes, Leibniz y Spinoza. El pensamiento de Newton, además de, bueno, sabemos, ¿no?, que hay grandes aportes de él para la ciencia, él se centra también en la teología. Entonces, para que veamos que habían científicos y eran teólogos también. El pensamiento: el hombre por medio científico puede descubrir las leyes de la naturaleza y vivir en armonía con ellas. Es decir, por medio de la ciencia podemos descubrir y podemos vivir en armonía. Él lo que va a plantear es lo que se conoce como deísmo. ¿Alguien sabe qué es el deísmo? Hay un Dios, pero ¿qué se diferencia? Que no va a diferenciar entre un Dios y otro Dios, pero pues sí sabe que hay una entidad. Sí, pero hay algo más, ¿no? Este Dios ha hecho el mundo, pero se ha ido. No interfiere para nada. Lo ha dejado a su libre voluntad. Es como que él va a hablar que le dio cuerda y lo dejó hasta que se le acabe la cuerda. Dios le dio cuerda poniendo en marcha las leyes naturales. Entonces todo esto de la gravedad y todo lo demás fue cuando Dios creó el mundo, le dio la cuerda y lo soltó. Se fue sin admitir la necesidad de revelarse ni de que se le rindiera culto. Entonces Isaac Newton va a decir: el propósito de Dios no era revelarse nunca en su palabra. Él no quiso dejar una palabra. Por otro lado, nunca quiso que se le rinda culto. Solo hizo a la humanidad y la dejó así, ¿no? Consecuencia de su pensamiento: hay una creencia en la autoridad de la Biblia. Hay una creencia en la autoridad de la Biblia y necesidad de una revelación divina debilitada. Entonces aquí ya se va a empezar a dudar de que si la Biblia verdaderamente es palabra de Dios
Y por otro lado, si de verdad Dios se reveló aquí, o si solamente fueron hombres que escribieron. Y aquí al interés nuevamente, vayamos a la cultura griega y romana para ver si están así. David Hume, su pensamiento es basado en la creencia que debe ser proporcionada a la evidencia. Es decir, para que algo se pueda creer, debe ser evidente. El planteamiento puso en tela de juicio la validez de los argumentos clásicos acerca de algunos aspectos. Por ejemplo, hasta ahora había una manera de pensar por la escolástica, por la iglesia, acerca de la existencia de Dios como la causa general de todo. Hasta ahora nadie cuestionaba de que Dios era el creador. Ahora aquí David Hume va a decir, ¿de verdad Dios creó? ¿De verdad es ese Dios de la Biblia o hay un Dios cualquiera? Va a aumentar lo que es el deísmo. Él va a dudar también de los argumentos clásicos acerca de la creencia en los milagros. La iglesia decía antes, aquí dice que Jesús nació de una virgen. La ciencia, la razón me va a preguntar, ¿puede ser eso cierto? ¿Una virgen puede dar a luz un hijo? Y la iglesia católica, ¿qué ve aumentado más? La virgen fue virgen siempre, ¿no? Tuvo a Jesús y seguía siendo virgen. Entonces es algo que está en la esfera de los milagros y que David Hume va a decir, ¿cómo se puede explicar esto? Luego también va a cuestionar lo que es la resurrección de Jesús. Va a haber una cuestionante a lo que es si de verdad Cristo resucitó de los muertos. Es considerado el padre del empirismo. La experiencia no necesita ser probada con teorías ni con el razonamiento lógico, él va a decir. Entonces, la verdad se puede adquirir a partir de la experiencia de la persona. Si tú lo experimentas, existe, ¿no? Es lo que más o menos hoy en día se maneja, ¿no? Dentro de las iglesias. Si buscamos, ¿no? Más que vivir en santidad, buscamos el experimentar a Dios en nuestra vida. Hoy fue bonito el culto porque sentí la presencia del Señor, ¿no? En mi vida. Si no lo siento, es porque yo no estaba, ¿no? Dios no estaba allí. Este fin de semana me pasó algo bastante curioso. Quizá era por el cansancio, no sé, o estaba en pecado, eso me estaba poniendo a pensar. En el campamento que fuimos, ¿no? Era interesante que tenía mi mensaje, mi diapositiva, todo, pero empezó a ir a predicar y fue como que toda mi mente se me bloqueó y no podía pronunciar palabras fáciles incluso. Me he trabado. Y la verdad que yo reconociendo era como que un hermano de primer año hubiera predicado mejor, la verdad. Eso hablaba con mi esposa mientras volvíamos del campamento. Y fue bien frustrante, ¿no? Porque es como que no sentí como que Dios me utilizó en ese momento, ¿no? Ese era mi pensamiento, ¿ya? Entonces es prácticamente lo que David Hume va a decir, ¿no? Si no lo sientes, es porque no sucedió. Y eso es lo que hoy en día está en boga en todas las iglesias casi, ¿no? Debemos experimentar a Dios en el culto, es el énfasis. Si no lo experimentamos, es que no existe. Y hoy en día es muy interesante, ¿no? Escuchar. Hay una persona que escucha una alabanza y le toca más que una prédica. ¿O es mentira? Generalmente hoy en día ya los testimonios es, cuando alguien está dirigiendo, por ejemplo, es, quiero cantar esta alabanza que me ha hablado mucho al corazón, ¿no? Entonces ya no hay que el mensaje me habla. Hoy en día es la alabanza, la experiencia del Dios. Y eso va a venir de lo que va a decir más adelante Friedrich Schleiermacher, ¿no? Él va a decir, debes experimentar o debes tener una intimidad con Dios a través de los sentidos, de la psiquis, lo que llama. Pero el pastor no puede haber un mensaje en la canción. Claro, hay, ¿no? No podemos negar, pero también hay veces que, seamos honestos, ¿no? No es que los himnos sean inspirados, ¿no? Para nada, no creo eso tampoco.
sí, alguien ha sentido algo y lo ha expresado en letra, ¿no? Hoy en día no quiero decir tampoco que la música contemporánea sea toda mala, ¿ya? Hay algunos que dicen, no, música contemporánea, no, es del diablo y todo lo demás, ¿no? En lo personal yo pienso de que hay música contemporánea que tiene mucho contenido también, teológico. ¿Cuál es el principal problema de hoy? Los himnos tienen su razón, ¿no? Porque tenía mucho contenido teológico. Recordemos, Lutero escribe himnos. Hay personas teólogas de esa época que escriben himnos. Hoy en día yo me puedo emocionar y de pronto hago una canción, ¿no? Y resulta que nunca he estudiado teología y pongo cosas que nada que ver, lo que dice de Dios, la Biblia, y la canto porque es bonita, ¿no? Entonces es más emoción, ¿verdad? Por ejemplo, hay una alabanza, ¿no? Me amas igual, a pesar de mis errores, me amas igual. Entonces, es cierto, Dios me ama, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque Él quiere que cambie. Entonces, son cositas, ¿no? Incluso hay himnos, hay coros antiguos que cantamos, y por eso les digo, no quiere decir que si es antiguo es mejor, porque hay igual. Por ejemplo, teológicamente hay un coro que dice, no venga de los cielos el Señor. Sí, ¿no? En la mañana dice. No sabemos si es de mañana, es tarde o es noche. Otro igual cuando dice, es un coro alegre que dice, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Entonces, igual, ¿no? Es como que lo cantamos a veces y es más teología pentecostal y lo estamos cantando nosotros. Entonces, hay necesidad de que venga el Espíritu Santo y que me posea todo lo demás. Entonces, no toda música antigua es buena, no toda música moderna es buena o mala, ¿no? Mucho va a recaer en lo que es el contenido, precisamente, ¿ya? Y eso es lo que hay que velar, ¿no? Bueno sería que hoy en día, por ejemplo, en el Ministerio de Alabanza, hubiera alguna persona que haya estudiado teología. Sería bonito. Porque como pastor debemos evitar el hecho de decir, no, eso es del diablo, ¿no? Esa música no. Pero ¿qué nos va a preguntar el joven? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y teológicamente puedo responderle, por eso, ¿no? Mira, esto, no dice eso de allí. La Biblia no dice eso. Entonces lo mismo. Entonces, hay canciones que no vamos a poder cantar porque no se prestan, es forzar mucho la palabra de Dios. Y hay otras que son bonitas, ¿no? Incluso el ritmo puede ser contemporáneo, pero la letra es bastante teológica también, ¿no? O como hay en algunos lugares, ¿no? Se cambia el ritmo de los himnos, ya hay en modernos.